Juguete preferido de pequeño. El banco giratorio de mi papá era el volante del camión cuando yo jugaba de niño. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Curioso porque cuando empezamos a ver que en México ha sido un país pues muy católico, no sé cómo hace Javier para que de pronto, me imagino que también nace en ese ambiente, se convierta en pastor. ¿Qué diferencia entre un padre y un pastor en el contexto religioso? Wow, de entrada, Lalo, muchas gracias por la invitación, amigo. Sí. Muchas gracias. Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Y la respuesta va a sorprender a más de uno. La diferencia básicamente es cuando decides llevar las cosas al siguiente nivel, ¿verdad? Nada se logra o ningún éxito se logra desde la orilla. Ninguno, donde quieras. El problema de la gente es la falta de constancia, la falta de perseverancia, la falta de preguntarse qué habrá más allá. ¿Pero qué pasó en tu caso? Porque no tuviste una niñez sencilla. No. Y aparentemente eso te pudo haber llevado al caos y haberte, pues no sé, vuelto drogadicto, algún tipo de vicio que te jalara. ¿Qué pasó en tu vida? ¿En qué momento pudiste decir, pues por lo que sea mi mamá no puede estar conmigo, estoy en un lugar prácticamente solo y sin embargo tu vida se fue por un camino que te satisface? ¿Cómo pasó eso? Ok, hay una frase muy importante. Dicen, sé la persona que necesitaste de niño, ¿no? Pero eso no lo sabes de niño. Ah, pero ahí te va. Y también hay otra frase que dice, bueno, no es una frase como tal, pero sí sabemos la importancia de estar ahí en la vida de alguien, ¿no? En mi caso, como niño, un hogar disfuncional en el sentido de hijo único, mamá soltera, como te decía. Si Pitágoras no miente, una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Mi mamá o me cuidaba o trabajaba, entonces yo pequeño, solo en casa y expuesto a cualquier cantidad de cosas. Pero en ese mismo tenor siempre había personas que con una palabra, con una palmada, con algo te podían dar ese golpecito que cambiaba el ángulo, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios por toda la gente que en mi camino solamente entró y salió lo suficiente como para cambiar el ángulo, ¿no? ¿Y no te sentías, digamos, como enojado con la vida porque decías, bueno, ¿por qué mis amigos tienen todo esto y yo no puedo vivir eso? Sí, creo que es una condición humana el ver lo que tienen otros y no ver lo que y platicábamos, ¿no? Es una condición humana que no vemos lo que tenemos, ¿no? Pero volvemos al punto, gracias a Dios por la gente que nos enseña. En alguna ocasión me enseñaron algo muy importante. Me dijeron, si lo que tienes no te alegra, lo que no tienes tampoco lo va a hacer. Entonces, siempre esperamos tener lo que tiene el otro. Ya que lo tienes, dices, me siento igual de triste, ¿no? Sí buscaba. Pero mi mamá hizo algo que me impactó. Yo tenía amigos que en su casa se peleaban mucho, sus familias, como entorno familiar era mucho pleito. Pero mi mamá conocía algo que está en la Biblia que decía, es mejor comer legumbres en una casa de paz que carne en una casa de contienda. Entonces, cuando yo estaba con mis amigos en sus casas jugando y todos peleándose y agarrándose de los pelos, mi mamá me gritaba, Javier, ¿no? Y llegaba a casa y nos comíamos una ensaladita de atún. Bueno, eran 3 latas de atún, poquita mayonesa, una latita de verduras, 4 tortillas, mi mamá y yo, y ese es el cielo. Hasta la fecha, es uno de mis platillos más fabulosos, el efecto ratatouille, ¿no? Cuando lo ves dices, wow, te regresas y dices, esto es lo que vale la pena. Entonces, fui enseñado a poner atención en lo que realmente importa y lo que realmente te hace alegre, ¿no crees? La situación no te permite llegar mucho más allá de la preparatoria. ¿Eso también te hace sentir de una manera diferente porque no logras tener un título profesional? Sí, y
Oye, qué buenas preguntas. ¿Dónde está tu guión? A ver. El guión no es como lo pintas. El guión no es como lo pintan. Ajá. Ok. Mira, acabo de hablar con una persona que amo, mi prima Elsa. Muchos saludos. Ella me decía, oye Javier, después de toda una vida ya entendí que las cosas no son como pensábamos que eran, ¿no? Alguien decía, si le dejas a tus hijos una carrera, si le dejas a tus hijos una cantidad de dinero, con eso va a tener éxito en la vida. Eso se pensaba antes. Entonces lograbas una carrera porque ese era el estigma, esa era la meta. Pero no nos tardó mucho tiempo en pensar que eso no funcionaba. Y no de mérito, no me malinterpreten, pero ¿cuántas veces no nos subimos un taxi y una persona está manejando un taxi que estudió otra cosa? ¿Por qué? Porque no tener el dinero o tener una carrera no es suficiente. Creo que se necesitan valores, se necesitan principios, se necesita amor, se necesita respaldo en tu familia, pero en mi tiempo, como bien lo dijiste, pensábamos que ese era la meta. Tener una carrera era una señal de éxito. Entonces, como yo no tenía una carrera, caí en depresión. Y vivía deprimido, vivía frustrado con la vida, enojado conmigo, enojado con todos, enojado con Dios. Cuando estás en depresión, ¿se pierden los colores? Cuando estás en depresión es como una llanta ponchada. Ajá. Empiezas a avanzar y luego no avanzas. No hay como aire, como gas. Y estás así, te haces ajeno. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo salgo de la depresión? En primer lugar, ¿cómo me enteré que tenía depresión? Con las fotografías de mis hijos. Yo me di cuenta que estaba tan preocupado por las cosas que no vivía. ¿De qué época entonces estamos hablando? ¿Qué edad tenías? Bueno, es que yo toda mi vida no sabía que tenía depresión. Okay. Yo no lo supe hasta el año pasado. Y lo supe, entre otras cosas, porque veía fotografías de mis hijos que yo no conocía. Yo no conocía a mis hijos. O sea, me perdí grandes lapsos de la vida de mi esposa, grandes lapsos de la vida de mis hijos, por estar triste, por estar preocupado, por estar poniendo atención en lo que me falta y no en lo que sí tenía. Entonces paré un día y dije, hey, algo mal está aquí. Porque cuando menos me di cuenta, mis hijos van a tener 15 años y no los voy a experimentar ni vivir. ¿Te lleva a pensamientos suicidas? Totalmente. Totalmente. Había tendencias suicidas en mi vida desde los 15, 16 años. Y el principio es el diseño. Por eso yo yo soy, aparte de pastor, soy mentor en relaciones humanas y laborales. Y me dedico mucho a hacer una bisagra entre papás e hijos, entre esposas y esposos. Y eso se lo debes precisamente a todo ese bagaje. A todo este bagaje. Porque te dio esa visión. Justo, porque esa es la estructura que funciona. ¿Por qué? Porque un niño necesita un papá y una mamá. Porque un niño necesita que papá y mamá no se estén peleando. Porque un niño necesita que papá esté, pero que en realidad esté. Yo estaba, pero no estaba. Claro. Entonces mi esposa tenía más carga porque tenía que hacer más cosas porque yo no estaba, aunque sí estaba, no sé si me explico. ¿Cómo te aguantó tu esposa? Porque me ama. Bien. Hay un principio que dice que el amor cubre multitud de faltas. Y cuando sabes que una mamá te ama, una esposa te ama, es la única explicación por la cual sigue a tu lado. Uh-huh. Por eso eso es clave, ya lo decía John Lennon, ¿no? All you need is love, ¿no? Realmente cuando amas a alguien, muchas cosas las das por vistas, pero bueno, tienes la fuerza para seguir. Mi esposa estuvo a mi lado y ahora que salimos juntos de esto, pues nos dedicamos realmente a identificar la depresión en los matrimonios, en las personas. ¿En qué momento das el salto cuántico y dejas todo eso atrás y te conviertes en lo que eres hoy? Eso es interesante, mi querido Lalo, porque eso se pelea un día a la vez. Un día a la vez. Hoy, bueno, le mando un abrazo a gente muy amada, Lili, que la amo, mi prima. Su esposo partió con Dios de cáncer el año pasado. Uh-huh. Y ella me enseñó algo, me decía, un día que mi esposo esté bien, ese día valió la pena. Un día que lo abracé, un día que lo besé, un día que le dije cuánto le amaba y me dijo cuánto me amaba, ese día valió la pena. Y así estuvo un año en ese proceso, hasta que su esposo partió. Yo le decía a Liliana, ¿cuántos matrimonios llevan toda la vida y no logran entender esto? ¿Cada día vale la pena, sí o no, y por qué? Bueno, cada día vale la pena porque hay un reto. El temor no se va,
La depresión te dice que llegó para quedarse. Entonces me despierto cada mañana y mi esposa lo sabe, ¿no? No quiere ir al gimnasio, no quiere empezar a trabajar, no, como todos, ¿no? Pero sabes que mientras avanza el día, agradeces que no te quedaste en la cama más tiempo. Que eso es lo que hace la depresión, ¿eh? Los que duerman mucho, tengan mucho cuidado con esto. Entonces es un agradecimiento a Dios y es un orgullo personal que digas, le digo amor a mi esposa, le digo, hoy no quería pararme. Hoy me paré con dolor de cabeza, hoy me paré muy triste. Un día, les voy a confesar una cosa, un día tenía un problema tan fuerte que me dio hipo del miedo. Y luego me dicen, te voy a asustar para que se te quite el hipo. ¿Y qué creen? Me acordé del problema y del mismo miedo que me dio el problema. Se me quitó el hipo otra vez. Entonces, al final del día, dices, pues yo no sé qué pasó ayer y no sé qué va a pasar mañana. Pero hoy no me dejé. Hoy peleé. Y Jesús decía en la Biblia, un día a la vez, pero también aprendemos que es una cosa a la vez. Ya finalmente, ¿cuál es el paso que das para superar todo esto? Y al grado de que te metes de pastor, ¿por qué no fuiste sacerdote o por qué no fuiste otra cosa? Porque te fuiste al otro extremo. Estás hablando de que de alguna manera eres mentor, consejero, eres una persona que gracias a tu experiencia le estás diciendo a los demás, no cometas estos errores porque a veces uno es su peor enemigo. Sí, definitivamente si yo me vendiera como ese, ya la hice, coloquialmente, ya fregué. Yeah. Si yo me vendiera como el ya fregué, no. Si soy pastor o mentor, es porque pues, mi vida es un ejemplo de que la verdad sí se puede ser cada día más cabezón de lo que uno fue ayer. O sea, sí puede, dices tú, ya toqué fondo. No has tocado fondo. Sí se puede tocar el fondo más. Y el subsuelo y se puede llegar más abajo si no pasa algo. Entonces, cuando la gente se ve en mí, se refleja en mí, qué bueno que dice, bueno, si Javier la hizo, salió, creo que yo tengo esperanzas, ¿no? ¿Cómo llegas a ser pastor? Porque en la Iglesia Católica pues, hay sus seminarios, hay todo un camino, un proceso. En el caso de ustedes, ¿cómo es ese proceso? Y si alguien te da ese nombramiento, ¿cómo es esto? Sí, mira, yo platicábamos, ¿verdad? Eso es una vocación, te vibra, ¿verdad? Te vibra la necesidad, te vibra el dolor, te vibra la gente. Y también te das cuenta que lo que te vibra es algo puesto por Dios, porque nos vibran muchas cosas, pero no todo nos hace tomar así como que decisiones muy radicales y dejar cosas y tomar caminos. Pero sabes que hay algo que se puso en ti, ¿no? Yo admiro la gente que trabaja en las cárceles. Debes de tener un color muy particular, un feeling, una sensibilidad. Yo por mi trabajo en televisión me ha tocado hacer programas de televisión en cárceles y yo digo, ya me quiero ir, ya no puedo estar aquí, yo no podría estar aquí, pero hay gente que está ahí en los hospitales. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo he tenido siempre, gracias a Dios, la capacidad de aprender rápido y enseñar rápido. Y si aprendes algo y enseñas rápido es porque lo aprendes, lo vives y luego lo puedes enseñar. Entonces, cuando yo vi lo que acercarme a Dios, acercarme a la Biblia me ayudó, dije, oye, pues si te puedo servir en algo. Y en eso se fue trastornando, o no trastornando, sino armando la pieza. Y al final dije, oye, pues esto es lo mío, caray, ¿no? Pero, y entonces, ¿qué estabas dentro de una iglesia cristiana o por qué llegas a ser pastor? Sí, llega a haber cada día más responsabilidades. Hay una parte en la Biblia que dice, oigan, hay mucha chamba y pocos trabajadores. Entonces, cuando uno levanta la mano, dice, oye, pues aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Y entonces te dicen, oye, pues fíjate que hay un lugar que hay mucha gente que necesita ser enseñada, o en otro lugar hay que levantar una iglesia, o en otro lugar hay que hacer labor social, en otro lugar hay que construir cosas, llevar comida a los hospitales. ¿Qué se puede hacer? Y uno levanta la mano y dice, pues aquí estoy, ¿no? ¿Ese grupo tiene algún nombre, alguna...? No, he sido parte de uno, parte de otro, okay. Realmente no ha sido uno en particular. Aquí nos quedamos con esa vocación y con ese, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y si mi vida te ayuda como prueba de que sí funciona acercarte a Dios, no la religión, yo con todo respeto, a mí no me late la religión, no soy buen religioso, no fui buen
No seguías ritos. No seguía ritos. La verdad es que fui malo en eso, pero fui muy bueno siendo honesto con Dios y diciéndole, ¿sabes qué? Creo que mi lugar es contigo. Y ayudar a otros a tener una relación. Con eso me quedo, ¿no? ¿Tienes una iglesia, un lugar específico? Ahí va el gol. Sí, es una pequeña iglesia, se llama Abba. Nos reunimos en casa y la casa está abierta para todos, ¿no? Tenemos la fe de que si llegamos más, ya nos iríamos a algún otro lugar. Lo importante es que cada persona que llega a la casa, dice la Biblia que cuando están dos personas buscando a Jesús, Él está en medio. Y cuando Él está ahí, el ambiente cambia. Hay salud, hay sanidad, las relaciones mejoran, la vida se ve un poco mejor. Y eso es lo primero que hay que empezar. Que la vida no es tan mala como parece si Dios está contigo. Naces en Tlaxcala, vas a diferentes lugares en tu vida. ¿Cómo llegas a Querétaro y por qué? Llegamos a Querétaro. ¿Ya estabas casado? ¿Llegamos o no? Sí, toda mi familia hizo ¿cómo le llamamos con el temblor? Una migración. Una migración, nos Ajá. empezamos a venir para acá de la Ciudad de México, para acá en el 85. Al final me quedé con mi prima Elsa y yo en la Ciudad de México. Terminamos. ¿Viviste el temblor ahí? Me agarró el temblor. ¿En dónde? En la Ciudad de México. ¿Pero dónde estabas físicamente? Estaba en la calle, me mandaron por bolillo y cuando llegué a la panadería había un señor que me estaba siguiendo. Yo me di cuenta que me estaba siguiendo durante 2 cuadras. Yo tenía 8 años, no lo sé. Yo lo vi que me estaba siguiendo el señor. Entré a la panadería, mi mamá me dijo, ¿quieres unos bolillitos? Rápido por ellos. Yo corrí para la escuela, me decía. Entonces, y salgo, veo que ese señor me sigue, me esperó fuera de la panadería y cuando llego a una cuadra empieza a temblar. El suelo literalmente se abre delante de mí. Y sale un muchacho de mi edad, salió no sé de dónde, y es algo que me duele mucho. Este hombre que me venía siguiendo ve a ese niño y lo agarra y se lo lleva. O sea, hasta la fecha no sé, no venía con él porque él me venía siguiendo, pero había una posibilidad de que quisiera hacer un secuestro. Pudo haber sido un secuestro. Ajá. Pero al momento de que pasa esto, te decía hace rato en la sobremesa, he visto la mano de Dios, no he visto la mano de la religión. Yo no lo veo como un fruto de practicar una religión, sino como un resultado de la relación con Dios, con mi mamá y cómo pedía por mí. Y en ese momento me veo que llego a casa, la chapa del edificio se hace así, ¿no? Entonces subo corriendo, mi mamá me abraza, me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y bueno, pues ya después nos vinimos para acá, pero al final del día, cada vez que lo medito, digo, Dios, te pido por ese niño, no sé qué pasó con él, y te agradezco porque aquí estoy, ¿no? Entonces, por eso yo no creo que la religión me funcione, nunca me funcionó la religión. Siempre me funcionó una relación genuina con Dios, y así en este tipo de temas lo vi, y bueno, pues al final del día, eso te lo llevas a todos lados, ¿no? En todos lados pasan experiencias, en todos lados vives cosas y en todos lados estás agradecido. Y llegamos a Querétaro y alguien dijo, muy cierto, no se trata de lo que yo hice en Querétaro, sino lo que Querétaro hizo en mí. Llevamos 9 años en Querétaro donde mi vida ha sido transformada. Querétaro ha sido un lugar, le dicen quebrétaro, ¿verdad? Uh-huh. Porque Querétaro, Dios ha usado a Querétaro para quebrar áreas de mi vida que no estaban correctas y ahora tengo el resto de mi vida por delante. ¿Cómo te encuentra la gente? O sea, ¿dónde va y te busca? Pues en Facebook, ya saben, ahí todos estamos. Me encuentran en la iglesia Abba, como el grupo de... ¿Con W también? Con W, Abba Querétaro. Ajá. Y me buscan en LinkedIn, que dicen en México, Oscar Rubio, consultor. Ahí me encuentran también. Y ahí contacto. Ahora, en este caso, es... Porque creo que en algún lugar le decían Abba a Dios. ¿Tiene que ver con esto? Totalmente. Porque no tiene que ver con los nombres de los 4 intérpretes de ABBA, ¿verdad? Integrantes de ABBA. No, el tema es que en la cosmología judía, Dios era alguien que no se ponía a pronunciar, era una entidad, era alguien totalmente ajeno, o presente pero ajeno, y cuando Jesús se para, destruye toda una cosmología milenaria con una sola frase. Dice, si vas a hablar con Dios, le vas a decir papá. Siempre me da risa que le digo a la gente, ¿cómo comienza el Padre Nuestro?
¿Con qué palabra empieza el Padre Nuestro? Y me dicen, Padre Nuestro. Le digo, no, esas son las primeras 2 palabras. ¿Cuál es la primera palabra? Papá. Entonces, ¡pum! ¿Te imaginas el caos mental que provocó Jesús en la gente cuando dice, a ver, espérame, el que no puedo ni pronunciar, el que no puedo ni siquiera escribir su nombre, de buenas a primeras me dices que es mi papá? Entonces, y más en mi caso, que soy hijo único de mamá soltera, que por andar solito, te decía, tuvo intentos de secuestro, acabé en un cartel de drogas, intentos de suicidio, depresión constante. ¿Dónde estuvo Dios? Pero la realidad es que ya lo ves en perspectiva y dices, no, sí, me pude haber aventado a las vías del metro quién sabe cuántas veces, ¿no? Y si aquí estamos, gracias a papá, ¿no? Y eso sí me gusta, no me gusta la religión, me gusta la relación. Okay. Eso me atrae. ¿Te sientes de alguna manera como olvidado o desplazado cuando pues de una u otra forma te dicen el pueblo elegido de Dios son los hebreos y tú no eres hebreo? Bueno, aquí la culpa la tiene mi maestra de primaria. Ay, ¿por qué? ¿Qué hizo? Se pasó. Me enseñó a leer. Ya. Y la Biblia dice que Dios hizo un pueblo de los hebreos y de los no hebreos, que para Él valemos tanto unos como otros, que para Él no hay distinción de personas y que para Él hizo un mismo pueblo. ¿Y cuál era el requisito de estas personas que no eran hebreas? Creerle. Entonces, ¿para qué me enseñan a leer, Lalito? Ese es el problema, ¿no? Esa maestra va a ver. ¿Qué te falta ya con todo este proceso para, digamos, los siguientes días, meses, años de tu vida restante? Constancia. Debemos permanecer. Debemos ser constantes. Si buscamos ayer pasamos algo padre con Dios, con nuestra familia, si tuvimos una victoria en el trabajo. Yo le decía a mi jefe y mi amigo, Ubaldo, le mando un fuerte abrazo. Yo le decía, mira, ¿sabes qué me queda cuando hay un tema en el trabajo? Que lo puedo hacer mejor. ¿En qué trabajas? Me encargo de la calidad de las relaciones laborales en 2 empresas, en un corporativo que tiene 2 empresas. Soy la doctora Corazón. ¿Y cómo te ha ido como doctora Corazón? Ay. ¿Y cómo le ha ido a tus pacientes? Pues la verdad es que creo que aplico eso de que el mejor consejo que me pudieron haber dado es un abrazo, ¿verdad? Somos una empresa que abraza, soy una persona que abraza, y en el trabajo es cuando más necesitamos ser abrazados. Parece que no es el lugar donde debe ser abrazado. Y ahí abrazamos, llevamos principios bíblicos al trabajo, los aplicamos, vemos que sí funcionan y llevamos el mismo punto. Ayer lo hiciste, muy bien. ¿Qué aprendiste ayer? Que lo puedo hacer mejor. Perfecto. ¿Eso te anima mañana? Eso me anima mañana. A mí también me anima. Mañana voy a hacer mejor que hoy. Tú me preguntabas ahorita, ¿qué sigue? Ser constante. Si busqué a Dios de una manera, lo debo seguir. Si abracé a mi esposa como nunca lo debo hacer. Si abracé a mis hijos como nunca lo debo de hacer. Si ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, 2 gatos, un perro, y aparte estoy casado, y es ahí donde mi esposa me avienta lo primero que tiene en la mano, ¿verdad? Que la amo. Y entonces, ¿qué nos falta? Ser constantes, y para ser constantes necesitamos a Dios, porque humanamente hablando es imposible. La constancia es algo que siempre nos ha dolido y siempre nos ha golpeado, la falta de constancia, pero Dios nos ayuda. Un día ¿Qué pasa con gente que es buena, pero no cree en Dios? ¿Qué pasa con la gente que es buena pero no cree en Dios? Yo creo que esa gente buena es resultado que Dios existe. Porque a pesar de que no creen en Él, esas personas son... Ves la mano de Dios en ellos. A mí, yo a la gente que más he amado han sido ateos, por ejemplo. Y aunque se enoja que se los diga, es la gente más hermosa que he conocido. Y a veces me callo, no me gusta que lo diga, pero les digo gracias a Dios por tu vida. Porque eres un regalo para todos, creas o no creas en Dios. Y irónicamente eso me hace agradecerle a Dios, aunque se enojen. Para terminar, ya que el tiempo ese sí no tiene tanta constancia como quisiéramos para seguir adelante, pero sí para ponernos un límite. Sí, claro. El futuro que ves en nuestro planeta actualmente, cuando vemos mucha oscuridad, de unos cuantos, porque es un 20%, por decir algo, de todo uno, 100% o el 80% es humanidad.
humana, pues, valga ahí la redundancia, pero buena en general, no buscan el mal en los demás, pero como es más fácil destruir que construir, pues se ve luego esa parte destructiva. ¿Qué futuro le ves a nuestro planeta desde tu perspectiva? Bueno, en pocas palabras, nunca habíamos experimentado una crisis en lo moral, en lo ecológico y en la salud. En la salud y en la seguridad. Pero yo creo que quien decida dar, quien decida ser, quien decida pensar en las necesidades de los otros, va a estar a salvo. Sobre todo quien decida pedir ayuda para lograrlo. Y Dios tendrá cuidado de quienes hagan esto. Javier, mil gracias. Y desde luego a todos ustedes también. Acuérdense que las circunstancias no las podemos cambiar en muchos momentos, pero lo que sí podemos es decidir cómo vamos a actuar nosotros ante las circunstancias. Mil gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.